Hoy sé que no hay nada imposible, anoche supe la verdad. Creía mi alma inservible, pero era cansancio vulgar nada más. Tú eres un don de la brisa, un ser de la resurrección, un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la noche hasta el sol. Río, 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 río de verdad, como un animal que ha sido puesto en libertad. Río, 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 río de verdad, como un animal que ha sido puesto en libertad. Fíjate, aquí en Adjunta, todos los barrios tienen sus ríos. Uno es el Charco Azul, otro es La Caja, otro es el Mangó, otro es el Calabozo. Los nombres se le ponen a los ríos de acuerdo a cómo la persona, y eso data de muchos años atrás, cómo las personas visualizaban los ríos. El Charco Azul era porque ellos lo veían que siempre estaba como en las aguas, como era profundo, se veía como azulito. Y por eso le pusieron el Charco Azul de la Hueca. De mi barrio, que era el Calabozo. En el Calabozo era por la forma, era una pared de piedra a vuelta redonda del charco. ¿Quién le puso el nombre? Pues nosotros no lo sabemos, pero a alguien se le ocurrió ponerle el Calabozo porque era como una jaula de piedra y solamente tenía una sola salida. Y era por donde desembocaba el charco. Y cada río de estos tenía su historia. Historia de que en el charco sale una doncella, o sale esto, sale lo otro, historias de estas también. Eso es parte por eso que yo te digo que va pasando de generación en generación y puede que en ese lapso de tiempo cambien algunos elementos de la historia. Porque acuérdate que pasa de mi boca a tu boca, de tu boca a la de él. Como el juego secretito. Ajá, como el juego de secreto. Y hay personas que le añaden algún elemento de más interés para hacer la historia más interesante o para meternos miedo. Porque en el caso de nosotros era para meternos miedo, para que nosotros no fuéramos. Tiene 12 molinos el charco y los dos están pegados a esa pared de piedra. Y nosotros no había nadie que se acercara allí. Eso era un terror, porque aparentemente esa era la parte más misteriosa del charco. O sea, en el momento tenía pertinencia en términos de que uno es niño y uno pues prácticamente le creía todo lo que le decían las personas. Pero los mayores decían que el charco tenía un remolino y que se tragaba a las personas. Son bien hondos, son negros por abajo. A mí me dicen que ahí hay, casi a lo último, a lo profundo, hay como un remolino. Ajá, que hay te coge y molinos. no puede salir. En el del residencial, yo he ido en verano, como yo iba arriba, una vez subir la cuesta, arriba está el río y otro arriba. Ahí dicen que se ha matado gente porque se formó el remolino. Se ve porque se ve así y cuando yo me tiro yo siento que como que algo me jala. Porque eso es que nadar rápido para arriba. Porque yo nadar rápido por la presión, entonces cuando llevas hasta el fondo es bien difícil de subir, como tú sientes que algo como te jala. Antes, aquí en Adjunta, se canalizaba un área del río en la entrada del pueblo y todo el mundo participaba para la noche de San Juan, todo el mundo participaba. En verano lo canalizaban y se expandía de forma tal y se bañaba todo el mundo. Cuando es noche de San Juan, familias traen, cada uno trae su comida, lechón, de todo. Charco Azul la hacen en Piedra Escrita, si no me equivoco. Navidad el Charco Azul, pues va gente, hacen lechones allí, pavos. Sí, pero cocinan allí, hacen fiestas. Yo he ido en el de Guineo. De noche se llena. En el Charco Azul tiran extensiones desde la casa de la vecina mía, de los que ponen las fiestas para poner las bombillas. Ajá. Alrededor del charco las ponen también las bombillas. La noche de San Juan sí se celebraba.
En términos como te digo, se cerraba esa parte del pueblo y hay fotos de eso. Se publicaba en revistas para sacar las tapas, porque era un puente que le ponían unas tapas en madera. Para sacar las tapas tenían que traer una máquina porque la presión del agua era tanta que no permitía que la sacaran. Con una máquina volvían y la sacaban y las guardaban. En el verano tú vas aquí y los ríos están llenos en términos de que es la época. Pero no era como antes, que nosotros en cualquier época íbamos al río. Aquí no, aquí ahora la época del río es en el verano, que es el boom de todo el mundo, subir al campo, y tú vas al Mangoy y está lleno, y vas a la Caja y está llena, vas al Charco Azul y está lleno. Van en verano. En verano. Ajá. Yo siempre voy, me quedo cerquita ahí, casi todos los días. Pero este verano no fui mucho porque tenía un viaje para Estados Yo Unidos. tampoco, yo este verano fui mucho a los ríos porque yo como 5 días antes que se acabaran las clases, fui para Estados Unidos. Estuve 3 semanas y regresé tarde. Yo estuve casi todos los días metida en el río. Esta época de verano se llenó mucho. Puedes ir hasta de noche. No podíamos ni pasar los cajos para ir para acá. Yo me criaba, había lo que se conoce como un pozo, y de ese pozo nosotros íbamos, y no nosotros nada más, iban vecinos, y ya teníamos una hora en específico donde bajábamos todos, compartíamos, y esa agua la subíamos a la casa y la teníamos almacenada en la casa para fregar. Había unos ya específicos para tomar, se tomaba del pozo, que era lo que se conocía como un ojo de agua. Ese ojo de agua estaba aparte, y ahí entonces nosotros íbamos con un cachajito, recogíamos y llenábamos los latones, y le llenábamos los de las muchachas, y después que llenábamos todo, subíamos todo por la veredita a llevarle el agua. Era agua para tomar y agua para fregar. También tuve la experiencia de ir con mi mamá a lavar el río en las piedras, y con mis vecinas y mis vecinos. Nosotros le ayudábamos a llevar la ropa, como en el río habían piedras, llevaban el jabón ese azul, una barra de jabón grande, la partían en 2 pedazos, bajaban los vecinos todos juntos, cada cual tenía su piedra ya, era una piedra del río, pues esa es de casa, pues ahí ella llevaba la ropa y llevaban una paleta de madera. Con esa paleta de madera le daban a la ropa para sacarle el sucio, la enjabonaban, le daban, y entonces nosotros lo que hacíamos era que la enjuagábamos. Para limpiar, a veces usaba, y abuela antes cogía la ropa y la iba a lavar a los ríos. Por la carretera del otro lado, pues hay como un tubito que baja agua del río. Y mi mamá antes, como el agua bajaba bien limpiecita, cogía galones de agua y le echaba esa agua y la llevaba para acá. Tomábamos a veces, pero no mucho. Cada vez que pasábamos por ahí cogíamos un poco. A veces las que no tienen de esto de agua potable vienen de finca, de los ríos de la finca. En mi casa pues hay un río en la parte atrás que por ahí. En mi casa también viene del río. Casa mami tiene un filtro que toda el agua que cae del río, cuando se va el agua, lo ponen en ese filtro y usamos esa agua para fregar y bañar. El filtro de casa mami le tengo que echar cloro de ese agua. En el acueducto limpia el agua y mira para atrás así. Sí, entonces pues, los barrios también tienen ese tipo de personajes, que son los atrevidos, los que hacen lo que los demás no hacen, y se arriesgan a hacer ese tipo de cosas. Eran hazañas, el que se tiraba del árbol era una hazaña, y ese era el más cabrón de todo.
to the